Buenas, 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 ¿qué onda? ¿Todo bien? Oigan, les queremos contar una cosa. Este cuento de la ciencia chache, la charladita y chévere, se está poniendo cada vez mejor. Sí, y queremos seguir hablando de ciencia, pero con ustedes. Porque sin su apoyo, pues este cuento no tendría mucho sentido. Por eso los necesitamos. Shots de Ciencia está en Patreon. O Patreon. Y esto es una plataforma en la que se pueden volver nuestros patrocinadores o sponsors y solo están a un clic de distancia. Sí, en patreon.com/shots de ciencia, ustedes escogen con cuánto quieren ayudarnos mensualmente y ya está. Así que los invitamos a ver nuestro canal de YouTube y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Muchísimas gracias por su apoyo y brindemos por el placer de saber más todos los días. Shots de Ciencia. ¿Qué más, Juan Diego? Qué bueno volverlo a ver y escuchar. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo va la vuelta? Esta vez desde lados opuestos del Atlántico. Sí, este podcast es un constante intercambio de zonas horarias, ¿no? Es como usted allá, yo acá, nosotros en el mismo lugar, yo acá, usted allá. Esta semana vi el meme del perrito en Twitter con astrónomos y zonas horarias. Entonces el perrito fuerte diciendo nosotros convertimos distancias de años luz y manejamos la expansión del universo, y el perrito débil dice, pero no podemos manejar zonas horarias. Total, yo siempre me confundo con eso. Entonces sí, yo estoy aquí en Bogotá y ahora Juan Diego está en Roma, ¿cierto? Sí, en Roma, Esteban, ya preparándonos para las vacaciones de verano. Los italianos dicen ya en la fruta. Es decir, al final de la comida, todo el mundo muy agotado. Verano son las reuniones de astrónomos a nivel mundial. Está terminando el verano con la reunión general de la Unión Astronómica Internacional, que se está reuniendo en Busan, en Corea. Allá hay muchos compatriotas y muchos colegas discutiendo cosas como generales de astronomía. La Unión Astronómica Internacional se encarga como de todo lo que sea regulación, parámetros, los que le dan los nombres a las leyes que describen el universo. Por ejemplo, ya no se llama la ley de expansión del universo, ya no se llama la ley de Hubble, sino la ley de Lemaitre-Hubble. Y entonces eso se vota, se vota. Y pues es chévere que sea un país en Asia. La siguiente va a ser en Sudáfrica. Y esta fue una que se canceló y se aplazó por la pandemia. Entonces chévere que se estén viendo los astrónomos del mundo en Corea. Ah, ok, súper. ¿Y usted tiene voto ahí? Yo tengo voto, yo soy miembro de la Unión Astronómica Internacional, pero por Alemania. Sorpresivamente, yo soy astrónomo por Alemania. En teoría yo debería ser miembro por Canadá, porque es el país en donde me hice astrónomo profesional. Pero también hay miembros por Colombia. Colombia intenta mantener una representación en la Unión Astronómica Internacional. Obviamente no es tan fuerte como otros países. Colombia no tiene muchos astrónomos y Colombia de hecho ni siquiera tiene muchos científicos. Póngale cuántos científicos o cuántas personas con doctorado hay en Alemania por cada 100.000 habitantes. No sé, 20. 333. En Colombia no hay más de 2 o 3. La proporción a la cantidad de científicos pues es pequeña y pues en astronomía se refleja también. Entonces no hay muchos astrónomos en Colombia, pero pues igual parte de la idea de la Unión Astronómica Internacional es que el cielo y la observación del cielo es un patrimonio de la humanidad, aunque lo hagamos con instrumentos tan complicados como el telescopio James Webb. Qué perfecto que hablemos de eso porque vamos a adentrarnos en este gigante telescopio. ¿Sí o qué? Que estábamos como aplazados, Esteban, porque comenzaron a salir las imágenes. Obviamente hacer un Shots de Ciencia con la coyuntura es muy difícil, aunque les estamos debiendo uno de ciencia hegemónica y de saberes tradicionales, que los vamos a tener que discutir en algún momento. Sí, también. Nos está muy pendiente también, sí. Parte de la idea es que no tenemos que reaccionar en tiempo real y esa vez nos salió bien porque creo que esas imágenes hay que digerirlas, ¿no? Van a ser de esas imágenes históricas y han ido saliendo más. Es impresionante el telescopio. Después de las 5 imágenes iniciales, ya tenemos casi 10 y las que se siguen cocinando porque los datos se toman y las imágenes se hacen públicas inmediatamente. Es increíble. ¿Qué tal si hablamos un poquito de contexto del James Webb, como para los que puedan no estar muy al tanto de este gran telescopio, que creo que la mayoría lo conocen, pero solo como para darnos una... ¿Qué es este telescopio, Juan Diego? Así brevemente. Yo creo que el que no ha escuchado el James Webb hasta este momento es que ha vivido debajo de una piedra, pero si usted acaba de salir de su piedra, pues obviamente no tiene por qué saber de lo que vamos a hablar. El telescopio espacial James Webb es el observatorio espacial más complejo jamás operado por fuera de la atmósfera de la Tierra.
Es un telescopio que, a pesar de que se dice que está llamado a reemplazar el telescopio espacial Hubble, es una máquina muchísimo más compleja que funciona principalmente en ondas de infrarrojo, es decir, en la luz que está un poco más allá, en frecuencias menores a la luz que es visible para los humanos. Ese telescopio tiene un espejo principal, es decir, su apertura, que es la que define la resolución del telescopio, mucho más grande que el telescopio espacial Hubble. Por eso necesitaba viajar doblado. Es como si fuera un transformer que en este momento está observando el firmamento, no desde la órbita de la Tierra, sino en un punto gravitacional de equilibrio que existe entre la órbita de Marte y la Tierra, el punto lagrangiano número 2, que queda a 1,5 millones de kilómetros de distancia de sus casas. Ese telescopio estuvo como 20 años en proceso, ¿no? Como desde que fue planeado y se empezó como a diseñar, construir. Se convirtió casi que en una broma recurrente, o sea, el telescopio espacial James Webb iba a lanzarse el próximo año, todos los años. Es como la 26 en Bogotá cuando la estaban construyendo. El próximo año. Es como el metro de Bogotá. Como el metro de Bogotá, tal cual. Con la diferencia que el James Webb, mejor dicho, ese sí llegó un momento en que estaba completamente perdido. Y lo rescató el Congreso de Estados Unidos. Están sobre presupuesto. Muchos factores han incidido en que el James Webb pues, haya podido completar pues, esos retrasos y esté dándonos información en este momento. Es realmente increíble. Es de verdad increíble, o sea, pensar esa vaina que la doblaron, la prepararon para todo posible riesgo, daño, en todas las posibles etapas de sus lanzamientos, que es que en cada momento del lanzamiento y la llegada hasta su punto final, como que habían tantas cosas que puedan salir mal, que era casi milagroso que esté ahí y que haya de verdad logrado tomar fotos tan nítidas. O sea, para mí es como, pucha, tenía todas las en contra, ¿no? No, es un milagro que eso esté funcionando ya, pero pues eso es lo que hace la tecnología, ¿no? Hacer cosas que antes parecían imposibles, posibles, y eso es a lo que llamamos en últimas milagro, pues en el contexto de la ciencia. De pasar del telescopio Hubble, que tenía un espejo principal de 2,5 metros, a un telescopio de 6,5 metros, que tiene 18 paneles que se abren como si fuera una margarita, como si fuera una flor, que en este momento esté funcionando y que esté funcionando, mejor dicho, mejor de lo que se esperaba en el laboratorio. Es fantástico. Y bueno, y para los que quieran saber más del James Webb, tenemos un episodio en que hablamos más en detalle sobre él, porque aquí vamos a enfocarnos más en sus primeras imágenes. Empecemos. De una. Comencemos hablando de qué significa eso de hablar de imágenes, ¿no? Porque algunas de las cosas que me han pasado hablando sobre esas imágenes y sobre imágenes astronómicas en general es que la gente siente que los están timando, ¿no? Dicen, no, pero así no es como se vería eso. Sí. Entonces les tengo una noticia. Los humanos tenemos una visión que es buenísima para vivir en la superficie de la Tierra, para convertirnos en una especie dominante en el planeta, pero somos muy troncos para observar luz en otras frecuencias. Realmente vemos apenas una pequeñísima banda de frecuencias de toda la luz que existe posiblemente. La luz, que son ondas electromagnéticas, van desde los rayos gamma, rayos X, hasta las ondas de radio, y realmente los humanos apenas percibimos una pequeña franja que muy egocéntricamente llamamos luz visible. Entonces, todas las imágenes que se tomen en otras frecuencias que nos permiten nuestra tecnología para aumentar ese sentido de la visión, pues tienen que mapearse de nuevo a esas frecuencias visibles. Por eso esa crítica de así no es como lo veríamos nosotros, pues es imposible. Igual que las fotos en Instagram y en el celular tampoco se verían así. Sí, es como decir, cuando le tomaron a uno una radiografía, uno se estaría quejando. Así no lo veríamos, es como, pues usted no lo puede ver simplemente. Creo que ese ejemplo de la radiografía está buenísimo porque realmente estamos utilizando la tecnología para ver más allá de lo que nos permiten nuestros sentidos. Esa es la gracia de la tecnología. Realmente estamos utilizando esa supervisión de los humanos ahora que logramos a través de los detectores de otras frecuencias de luz. Ahora la estamos utilizando por fuera del planeta Tierra. Sí, es que yo creo que a muchos les cuesta como entender que puedan haber otras formas de luz, como así que, o sea, que hay algo más que lo que yo veo con mis ojos. Yo creo que eso sigue siendo de esos tipos de cosas de las ciencias que descresta y que de verdad la gente no puede interiorizar, como las distancias del universo. Es como usted los puede repetir y repetir y la gente las puede escuchar y escuchar y al final le queda como,
No entiendo, ¿no? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Es como que... Creo que se puede partir de un principio que es un principio que se aprende muy rápido en la ciencia, es que nuestros sentidos son limitados. Tanto los sentidos que utilizamos habitualmente para navegar el mundo, como incluso nuestra intuición para decodificar esas señales. En últimas, cuando hablamos de ciencia, hablamos de trascender esos sentidos y trascender lo que llamamos sentido común, supuestamente, para un entendimiento mucho más grande del universo. O sea, el universo no existe para que lo entendamos nosotros, homínidos bípedos que vivimos en un planeta en donde relativamente prosperamos, sino el universo tiene que ser más rico. No existe ninguna razón por la cual esté limitada a nuestros sentidos. Y pues es bueno para que uno no lo tumben, ¿no? Si usted toma una fotografía Kirlian y le cobran $1.000.000, sin contarle que lo que usted está viendo pues es la luz infrarroja que emite cualquier cuerpo por tener temperatura, pues usted se está ahorrando una platica y aparte está aumentando la capacidad de sus sentidos. Por lo infrarrojo es que empezamos toda esta cháchara de las imágenes y de los colores, fue precisamente por eso, por el infrarrojo. Y el infrarrojo, la conexión con el James Webb, ¿cuál es? El James Webb nos lo vendieron en los medios como reemplazo del telescopio espacial Hubble, pero realmente el telescopio espacial James Webb es el reemplazo de un telescopio que se llama Spitzer, el telescopio espacial Lyman Spitzer, que fue lanzado por allá a comienzos de los años 2000, ya no está operando. Spitzer nos daba acceso a frecuencias de luz. Cuando yo hablo de frecuencias de luz, es lo mismo que los humanos percibimos como color, frecuencias de luz que están más allá del rojo, es decir, son frecuencias que tienen son menos energéticas. ¿Se acuerdan que del otro lado tenemos los rayos ultravioleta? También tenemos telescopios espaciales que observan eso. Hay uno que se llama GALEX, otro que se llama Ulises, pero en ondas de infrarrojo tenemos infrarrojo lejano, por ejemplo la misión Herschel y la misión Planck de la Unión Europea, pues en la que yo trabajé durante varios años en Francia, pero en esa banda del infrarrojo cercana a la luz visible, que por eso lleva el nombre de infrarrojo cercano, no teníamos un telescopio desde Spitzer. Eso es lo que está haciendo el telescopio espacial James Webb. Ya he visto por ahí que el infrarrojo cercano es, por ejemplo, el que usan los controles remotos de los televisores. Exactamente. Que de hecho hay un experimento muy chévere, es que si usted coge la cámara de su celular y le apunta con el control remoto, con el celular usted sí puede ver la luz infrarroja del remoto cuando usted especha un botón, con sus ojos no. Hay un experimento aún más chévere y es: utilice el control remoto del televisor frente a un espejo y funciona. Porque igual es luz que se está reflejando, tiene las mismas propiedades de la luz. Por eso la luz infrarroja. De nuevo vemos cómo estamos limitados en los sentidos, ¿no? Vea, yo no sabía que el celular podía ver la luz infrarroja del control remoto. Sí, yo solo vi por algo, creo que en un reel o alguna vaina así, fue como, uy, tengo que probar eso. Y lo hice y o sea, se ve el bombillito del control remoto alumbrando con el celular, es una maravilla. A todos los invito a que, de verdad, traten de hacer eso porque es como, wow. Oli, ¿qué más? Este es Ignacio Galán, quien está detrás de la mezcla y edición de este podcast, y meto la cucharada para explicar un poco mejor los experimentos que proponen tanto Juan Diego como Esteban. El de Esteban consiste en ver el control remoto de un televisor a simple vista y también a través de la cámara de su celular. Se van a dar cuenta que cuando espichan los botones en el control, a simple vista no ven nada, pero en el celular sí van a poder ver el bombillito iluminándose. La razón detrás de esto es que nuestros ojos no son capaces de ver los infrarrojos, pero algunos celulares sí son capaces de ver los infrarrojos cercanos. No funciona con todos los controles remotos o todos los celulares, pero en general les va a servir. Por su parte, el experimento que plantea Juan Diego es utilizar las propiedades reflectivas de la luz de un espejo para prender un televisor. Usar el control remoto y apuntarlo a un espejo para que las ondas reboten y lleguen al televisor en vez de apuntarlo directamente al televisor. Así se pueden dar cuenta cómo están en funcionamiento las propiedades de la luz. Aquí los dejo con ellos nuevamente. Oiga, pero usted mencionó algo que me causa mucho interés porque creo que tiene que ver mucho con telescopios, con el James Webb, y es el reflejo en el espejo. La pregunta es, ¿acaso un espejo puede reflejar cualquier frecuencia de luz? ¿Un espejo normal como el que tenemos? No. Distintos materiales tienen distintas propiedades de reflexión a distintas longitudes de onda. Lo que nosotros llamamos espejos en luz visible no necesariamente son espejos en luz infrarroja, en todas las frecuencias de luz infrarroja, en luz de rayos X, por ejemplo. En rayos X, los rayos X atraviesan casi todo. Entonces, un espejo en luz visible no es espejo en rayos X, por ejemplo. Chévere, muy interesante. O, por ejemplo, el cristal de las gafas. Usted que usa gafas, Esteban. El cristal de las gafas no es transparente en luz infrarroja. Cuando usted le toma una foto térmica o foto en luz infrarroja, usted no puede ver a través de las gafas. Esas gafas no permiten la transmisión de... Y claro, si además tienen filtros UV, pues eso tampoco dejaría pasar los UV. Exactamente, es parte de la idea, que es
que no pase el ultravioleta. Entonces, ahí se da cuenta uno que, de hecho, incluso dentro del mismo espectro visible, las propiedades de los objetos de reflexión cambian. Por eso es que tenemos colores. Los objetos que reflejan luz roja pues se ven de color rojo, los objetos que reflejan la luz verde se ven de color verde. Eso hace parte pues de la respuesta de las superficies a las distintas frecuencias. En últimas, un objeto como la hoja de una planta pues es un espejo en luz verde. Qué buena forma de verlo, no lo había pensado así, pero total, claro. Oiga, pero estos espejos a mí me parece muy interesante porque en últimas es la base de la forma de producir imágenes astronómicas, ¿no? O sea, es la base de un telescopio, uno de los tipos de telescopio es un espejo, ¿cierto? Sí, hay dos tipos de telescopio. De reflexión, que funcionan con espejo, o telescopios de difracción, que funcionan con lentes. Entonces, el telescopio más sencillo, el telescopio de Galileo, que ahora encontramos en muchos diseños de catalejos o cosas así, utiliza lentes. Como el de los piratas. ¡Cierra la vista! Ese tiene un problema y es la transmisión. Cuando usted transmite luz a través de un medio, pues usted se está perdiendo un montón de luz a través de ese medio. Y el otro problema es que es muy difícil hacer lentes muy grandes. Es difícil en el óptico, por eso no hay telescopios que tengan lentes que sean más de, no sé, se me escapa el dato, escriban a Shots de Ciencia cuál es el lente más grande en el telescopio refractivo más grande, pero no son muy grandes, mientras que en reflexión controlar la superficie pues es relativamente más sencillo, por eso los telescopios más grandes utilizan espejos. Oli, soy yo otra vez. Para todos los y las curiosas, el telescopio de refracción más grande del mundo queda en Wisconsin, Estados Unidos, en el observatorio de Yerkes, y el diámetro de su lente es de 102 centímetros. Esto es mucho menor que los más de 6 metros que tiene el James Webb. Y el telescopio espacial James Webb utiliza un espejo que está hecho de paneles de berilio. Berilio porque es berilio, tabla periódica. Es un elemento que es duro, es muy duro. No cambia sus propiedades al tener cambios térmicos. Es decir, no se expande y se contrae como los metales, por ejemplo. Y está cubierto de oro. ¿Por qué está cubierto de oro? Porque cuando uno quiere observar una cierta longitud de onda, el control de la superficie tiene que ser comparable a esa longitud de onda. Cuando yo trabajaba con los telescopios que van en globo, con BLAST y incluso con Planck, el telescopio espacial Planck, eran longitudes de onda del orden de micrómetros, es decir, fracciones de milímetro. Entonces, esos espejos eran relativamente sencillos de hacer, porque no se necesitaba el control de la superficie tan alto como el que se necesita para medir, por ejemplo, luz ultravioleta o luz visible, en donde las longitudes de onda son de nanómetros, es decir, 1.000.000 de veces más pequeño que 1 milímetro. Que eso es algo que ni siquiera podemos resolver con los ojos. Ese control de la superficie pues tiene que ser más alto. Por eso es el desafío tecnológico del James Webb. Cada uno de esos paneles de berilio cubiertos de oro tiene que tener un control de la superficie comparable a la longitud de onda que observan. En este caso... ¿Y a qué se refiere con control de la superficie, Juan Diego? Control de la superficie es qué tan plano es el espejo. Ah, ok. En uno de los tests que se hace de esos espejos, lo que se hace es lanzar un rayo láser que lo que indica es diferencias en las distancias a la superficie. Entonces se pone una fuente puntual de rayos láser, es decir, apuntan un rayo láser y lo apuntan a distintas piezas del telescopio. Se mira si se crea alguna diferencia en el camino que tiene que recorrer la luz. Si esa diferencia de camino es muy alta, pues la imagen que se produce está fuera de fase y no sirve, no se puede controlar. Entonces a eso me refiero con control. Control de la superficie es qué tan plano es el espejo. Y ahora imagínense todos esos detalles, tuvo que haber sido doblados, metidos en un cohete, lanzados, desdoblados, puestos en órbita. Esto es demasiado, es muy loco. Los telescopios espaciales son realmente la cereza en el pastel de la sociedad industrial. Para que existan unos telescopios espaciales no solamente tienen que haber astrofísicos, sino tiene que haber toda una cadena de producción y de desarrollo tecnológico que permita que se pueda hacer un objeto como estos, porque además esto no es un carro. Esto es un objeto único, irrepetible, es un prototipo y la industria está interesada en ese tipo de objetos porque toda la tecnología que se desarrolle para la exploración de esta forma, pues después nos va a hacer la vida mejor a nosotros, como cuando se inventaron el Wi-Fi, cuando se inventaron las maletas con rueditas. Y casi que los paneles solares se mantuvieron en pie, fue por los satélites y cosas espaciales. Y ahora dependemos de ellos. Absolutamente. Sí, estaba leyendo que si no fuera por la industria espacial, los paneles solares probablemente como en los 70s
eran tan caros que si no fuera por el espacio nadie los hubiera comprado y se hubieran eventualmente extinguido. Tal cual, que es una de esas respuestas que siempre le preguntan, ¿y eso para qué sirve? Pues aparte de hacer imágenes bonitas, pues sirve para empujar los límites de la tecnología. Por ahí decían que si la física no hubiera empujado los límites de la tecnología, ahora tendríamos unas lámparas de gas buenísimas. Pero volvamos a las imágenes. El James Webb fue lanzado el 25 de diciembre de 2021 y tuvimos que esperar meses hasta el 12 de julio de 2022 para poder ver las primeras imágenes. Me acuerdo porque fue el día antes de mi cumpleaños. Ay, oiga, feliz cumpleaños. Un mes tarde. Gracias, Esteban. Puedo escribir un libro como el de Jorge Barón, ya a mis primeros 40 años. Me tenían ese regalo para mis primeros 40 años, las imágenes del telescopio espacial James Webb. Pero qué regalazo, qué más pedir para un astrónomo, ¿no? Comencemos por la imagen que me hizo llorar, Esteban. Fue la última que divulgaron. Obviamente este programa no tiene video, entonces los invito a que se conecten a las distintas redes de Shots de Ciencia, donde vamos a poner las imágenes o los vínculos a las páginas de las agencias espaciales que están produciendo estas imágenes. Sí, aquí en la descripción del episodio les vamos a dejar los links de las imágenes para que las puedan ver mientras escuchan. Sería lo ideal. Estas imágenes, vamos a dar los créditos al comienzo, son imágenes que son producidas por la NASA, por la Agencia Espacial Europea y por la Agencia Espacial Canadiense y por un instituto que es el Instituto del Telescopio Espacial. Por sus siglas en inglés es SEL y producen todas esas imágenes que estamos viendo. Son imágenes que no solamente se producen con el ánimo de hacer divulgación científica y que la gente se maraville con eso, sino esos datos para producir esas imágenes se hicieron públicos casi instantáneamente. Lo primero que hicimos los astrofísicos fue lanzarnos a ver esas imágenes y hacer los análisis que hacemos nosotros, que ya les voy a contar por qué, porque son interesantes y cómo se hacen. Entonces, si les puedo describir de alguna manera, esa imagen, la primera, corresponde a la nebulosa de Carina. La nebulosa de Carina es un lugar en el cual se están formando estrellas y se están formando estrellas masivas, es decir, estrellas que tienen más materia que nuestro Sol, son estrellas que son más calientes y brillan en luz de color más azul que nuestro Sol. Nuestro Sol brilla como de color amarillito porque ahí está el centro de su emisión. Esas son estrellas que son más calientes, generan luz en longitudes de onda más cortas, que tienen más energía y esa luz es capaz de disociar átomos. Para disociar un átomo de hidrógeno, ustedes necesitan luz en frecuencias de ultravioleta. Entonces, cuando esas estrellas están generando luz en ultravioleta, están disociando los átomos de hidrógeno a su alrededor y generan lo que se llama una región H2, que es una región en la cual la estrella está destruyendo todos los átomos que están a su alrededor. Entonces, una región primero que está muy caliente por la energía de esa luz y segundo, está ionizada, pues porque todos los átomos no pueden mantener sus electrones ahí. Entonces, esa imagen del telescopio espacial James Webb lo que está mostrando es una de las paredes de una de esas regiones en las cuales el hidrógeno ha sido disociado, en el cual no existen o existen muy pocos átomos que mantengan sus electrones y lo que estamos viendo es como si fuera una pared. Estamos realmente viendo una pared de polvo y gas interestelar producida por esas estrellas masivas y me hizo llorar porque eso es en lo que yo trabajo. Yo trabajo en gas y la materia que existe entre las estrellas y ver un objeto como ese límite de una de esas regiones que están siendo literalmente esculpida por la luz de una estrella, pues es fascinante, es realmente espectacular. No tenía palabras y esa fue la imagen, la última que presentaron que me hizo llorar. Wow, de hecho esa la tengo ya de fondo de pantalla como seguramente medio mundo. Esa es impresionante porque aparte cuando se compara con el telescopio espacial Hubble, y aquí podemos hablar de la diferencia entre el telescopio espacial Hubble y el James Webb, se ve translúcida la nube que no nos deja ver las estrellas de fondo en el Hubble. Si uno compara las imágenes, entonces ahí está la principal diferencia entre el JWST y el Hubble, y es el Hubble, la mayor parte de sus frecuencias de observación son frecuencias de luz visible que se absorben en el polvo, en las nubes de polvo y gas interestelar. Si ustedes alguna vez tienen la oportunidad de ver la Vía Láctea por la noche, salen a un campo despejado donde no haya mucha contaminación visual, se van a dar cuenta que ese río de estrellas que los griegos llamaban Vía Láctea, que tiene muchos nombres en distintas culturas, no es solamente un río de estrellas, también tiene unas manchas oscuras y esas manchas oscuras no son nubes en la Tierra, son nubes que existen en el espacio, nubes que existen en nuestra galaxia.
Esas nubes son translúcidas a frecuencias más bajas, a luz que está más cercana al rojo. Realmente se absorbe más la luz ultravioleta, la luz azul, que la luz roja y la luz infrarroja. Por eso, esas nubes que parecen opacas para el Hubble son translúcidas y se pueden ver las estrellitas que están dentro de esa nube, que realmente son estrellas muy jóvenes, porque estamos como levantando el velo de esa nube y estamos viendo que en ese mismo lugar que está siendo constantemente destruido por esas estrellas masivas, también se están formando nuevas estrellas. Tal vez por eso es que yo me pongo sentimental cuando veo esas imágenes, porque en últimas es una metáfora de construcción y destrucción, ¿no? El nacimiento de una estrella implica la destrucción de la nube de la cual se formó, pero esa destrucción también implica el nacimiento de nuevas estrellas. Entonces, no sé para qué sirve esa metáfora realmente, pero pues es bonito pensar que existe ese ciclo. Sí, pues que de la destrucción también se construyen nuevas cosas de pronto. Porque en último nosotros somos una colección de minerales andante, y pues esos minerales se formaron en una nebulosa como esa, donde se forman estrellas muy masivas que son tremendamente poderosas y pueden erosionar todo a su alrededor, pero que no viven mucho tiempo. Las estrellas masivas no viven mucho tiempo. Oiga, y entonces esa como pared que parece como de polvo, ¿qué tipo de componentes son o qué? Ese es el medio interestelar. O sea, si uno se quiere imaginar realmente el medio que existe entre las estrellas, es eso. Entonces, cuando yo hablo de polvo interestelar, estoy hablando de partículas de carbono y de silicio muy pequeñas. Esas partículas tienen más o menos el mismo tamaño de las partículas del humo de una chimenea. Entonces, imagínense el humo de una fogata, pero ahora imagínenselo en una nube que tiene cientos de miles la masa del Sol. Y son enormes porque son condiciones que serían alto vacío en la Tierra, pero por ser tan grandes se pueden ver en estas imágenes. Entonces, en últimas estamos viendo esas nubes que están mezcladas con el gas. Entonces, están esas partículas, también están mezcladas con el gas. Cuando yo hablo de gas, es en la mayor parte hidrógeno, neutro, ionizado, a veces, pues cuando pierde su electrón por el efecto de las estrellas masivas. A veces en forma de moléculas, a veces se forman moléculas más grandes, monóxido de carbono, o moléculas más grandes. Existen moléculas orgánicas en el medio interestelar. En esas nubes existen a veces moléculas orgánicas y es bien interesante, y es una pregunta activa saber si las moléculas orgánicas que produjeron nuestra forma de vida pueden subsistir sin que estén en un planeta. Por ejemplo, aminoácidos. Imagínense, si alguien descubre un aminoácido en una de esas nubes, pues ya pague y vámonos. Eso ya va a ser demasiado interesante. Pero pues es el tipo de cosas que a lo mejor podemos descubrir con el James Webb. Bueno, y aminoácidos, como por aclarar, son componentes de las proteínas. Hablemos de la siguiente imagen, Esteban, que además tiene su nombre, el quinteto de Stefan. Este fue Stefan, que es un astrofísico francés del siglo XIX, que descubrió una asociación de 5 galaxias, que en últimas no son 5, sino 4 nomás. Es un quinteto que es un cuarteto, que en últimas pues es como si fuera una ensalada de galaxias. A mí me sorprende todavía cuántas veces la gente se confunde por los términos, obviamente porque no son términos que uno utiliza todo el tiempo. Una galaxia es una colección de estrellas. Tiene miles de millones de estrellas o cientos de millones de estrellas, a veces decenas de millones de estrellas. Esas colecciones de estrellas y gas, porque tienen gas asociado, ya como les había contado el gas que es, viven como si fueran islas en el universo. Realmente nosotros vivimos en una de ellas, en la Vía Láctea, y hay otras cercanas, Andrómeda, y hay otras que están más lejos, como este quinteto de Stefan. Y el quinteto de Stefan tiene esa particularidad que esas galaxias se están tocando, no tocándose en el sentido literal, sino que están sintiendo su atracción gravitacional. Y entonces lo que estamos viendo es lo más cercano a lo que se puede hacer, es una ensalada de galaxias. Realmente lo que estamos ahí viendo, esas galaxias empujándose y jalándose y robándose el gas, robándose las estrellas. Y las galaxias existen en varias formas, en muchas formas, pero en general asociamos esas galaxias con esas formas de espiral. Bueno, estas ya están perdiendo esas espirales, están siendo atrapadas por las otras galaxias. En astrofísica existe el término canibalismo galáctico, que es cuando una galaxia se le traga todo el gas a la otra y entonces la galaxia a la cual se le tragaron el gas ya no puede formar más estrellas y se muere. Bueno, existe canibalismo galáctico y este es un caso, todavía no es canibalismo galáctico, pero ahí vamos, es una interacción
bien grande entre esas galaxias. Imagínense objetos que tienen miles de veces la masa del Sol, miles de millones de veces la masa del Sol, que están agarrándose y por fuerzas de marea comienzan a destriparse en algo que realmente es impresionante en la imagen. Sí, no, y es que pues, la escala de distancia de una galaxia es algo que, o sea, para nosotros creo que es imposible hacernos una idea de lo vasto que es un objeto como una galaxia. Además, está seguro, pues, pueden ser hasta más grandes que nuestra Vía Láctea, pero es que la Vía Láctea en sí ya es una vaina, o sea, absurda. Sí, por ahí alguien en Twitter me pedía que por qué no le ponen algo a escala ahí al pie de esas galaxias. Y el problema es que si uno, por ejemplo, si uno pone esas imágenes en el tamaño de su pantalla, el tamaño de una estrella sería menor al tamaño de los píxeles en la pantalla de un computador moderno. Entonces es imposible que podamos ver a escala realmente esas estrellas. Es muy difícil resolver esas estrellas, aunque se pueden ver algunas de las estrellas individuales en esa imagen. Es realmente impresionante porque las imágenes no son solamente lo que se divulgó, sino se puede hacer zoom de algunas maneras y se pueden ver estrellas individuales en algunas de esas galaxias, que eso ya es, mejor dicho. Sí, de hecho aquí ya empezamos a ver un poquito como el efecto Deep Field, ¿no? Como que si miran en el fondo detrás de las galaxias, pueden ver que la mayoría de los puntos son galaxias. Los puntos más al fondo, más pálidos, si uno hace zoom, son galaxias casi todo, ¿cierto? Que me lleva a una cosa importantísima, Esteban, y es todos los puntos que no tengan seis picos alrededor, como si fueran un copo de nieve de 6 puntas, todos los objetos que no tengan ese patrón son otras galaxias. Lo que se ve que tienen los 6 picos, y si ustedes han visto las imágenes, no son solamente del James Webb, sino del Hubble y en general de todos los telescopios, es que objetos muy brillantes como las estrellas, porque en este caso no solamente cuando estamos viendo en alguna dirección del firmamento, estamos viendo como si fuera un cono con el cual estamos cubriendo pues todo lo que está en nuestra línea de visión. En ese cono de línea de visión pues también se meten algunas estrellas. Esas estrellas son muy brillantes y por ser tan brillantes, su luz reflejada, por ejemplo, en los brazos que sostienen el espejo del telescopio, pues produce esos patrones que parecen como si fueran copos de nieve. Parece realmente como se imagina uno las estrellitas, así que se dibujan con puntas. Las estrellas no tienen puntas en realidad, las estrellas son casi esféricas, pues por la fuerza de gravedad que depende de la distancia a su centro. Esos son patrones hechos por el telescopio. Objetos que son más tenues, que están mucho más allá, como las galaxias, no tienen esos picos, y eso hace que si uno vuelve a ver esa imagen, lo que estaba diciendo Esteban es realmente descrestante, y es cada uno de los puntos en esa imagen que realmente no es más grande que el ojo del papagayo en la moneda de 200 pesos colombianos si uno las tira delante de la cara con el brazo. Ese es el tamaño de esa imagen. Todos esos puntos son galaxias. Todos esos puntos son lugares que tienen cientos de miles de estrellas y a lo mejor decenas de miles de sistemas solares en donde posiblemente haya otros planetas. Oiga, más o menos, ¿cuántas estrellas tiene una galaxia? Como así, como muy promedio, muy burdo. Depende de la galaxia. Obviamente hay un rango. Una galaxia como la nuestra, por ejemplo, tiene unos 1.000 millones de estrellas. Hay galaxias más grandes que la Vía Láctea que tienen 100 veces más, hasta 1000 veces más estrellas. Y hay galaxias enanas, algunas de ellas están muy cerquita, como la nube de Magallanes, aunque creo que la nube de Magallanes se mete en una pelea si lo llama galaxia enana. Hay realmente galaxias enanas que tienen apenas 1 millón de estrellas o cientos de miles de estrellas. El requisito para llamarse algo galaxia no es tanto el número de estrellas, sino el hecho que esas estrellas estén aisladas como en un sistema que esté atrapado por la gravedad. Sí, como en un cúmulo. Exactamente. Oye, ¿por qué decía al principio que es un cuarteto, no quinteto, un quinteto cuarteto? Porque ahí hay una galaxia que no corresponde al quinteto. Entonces ahí vamos a una de estas galaxias, no es como las otras, es diferente de todas las demás. Piénselo bien y lo adivinará. ¿En cuál ve estrellas? Hay una en la que se ven estrellas individuales. Esa es la que no pertenece. Ah, como la de la izquierda un poquito. Esa misma es. Esa está más cerquita de nosotros. Por eso es que sabemos que no pertenece a las otras. Ah, o sea, las 4 que están interactuando son las que forman como una especie de línea en el centro. Exactamente. La que está a un ladito, como a la izquierda, no está interactuando y en esa es donde se ven estrellas individuales. Lo que pasa es que Stefan, no su merced, sino el que descubrió el quinteto de Stefan, pues no tenía forma de saber las distancias y de hecho saber distancias todavía es un camello. Se puede saber con efecto Doppler,
pues porque las galaxias que están más lejanas están moviéndose más rápido con respecto a nosotros por la expansión del universo, pero eso no siempre es cierto. Galaxias cercanas pueden estar atrayéndose las unas a las otras, entonces no se están corriendo al rojo a la misma frecuencia, o en este caso es difícil porque todas tienen como el mismo tamaño, ¿no? Imagínese lo grande que es el sistema de galaxias que está detrás, que se ve del mismo tamaño del que está cerquita. Eso me recuerda a una frase que decía mi profesor de botánica. Cuando describía algún grupo de plantas decía como, estas plantas siempre tienen esto, excepto cuando no. Pues es que el problema es nuestro, ¿no? El problema es nosotros los humanos que ponemos todo en cajitas. Exacto. A la naturaleza no le interesa. Y sobre todo a la galaxia no le interesa que existan esos límites. Oye, genial. Bueno, pasemos a la siguiente imagen entonces. Listo, ¿cuál es la siguiente? Nebulosa del Anillo del Sur. Uy, esa que aparte se hizo famosa, esta estuvo en la portada de varios discos y ahora la estamos viendo con mayor resolución. Realmente lo que es impresionante del telescopio espacial James Webb es la resolución, porque a medida que uno va aumentando la longitud de onda, es decir, se está yendo a luz de menor frecuencia, es decir, cuando uno va desde el azul hasta el rojo, hasta el infrarrojo, uno necesita telescopios más grandes para mantener la misma resolución. Por ejemplo, yo sé que en mis observaciones de hidrógeno atómico, que tienen longitud de onda de 21 centímetros, yo nunca voy a ser capaz de ver estas imágenes a menos que construyamos un telescopio tan grande como la Luna, por ejemplo, porque esa longitud de onda es tan grande, pues que es muy difícil competir contra la resolución de estas imágenes. Ahora lo que estamos haciendo es estamos viendo galaxias muy lejanas con una resolución muy grande o objetos cercanos dentro de nuestra galaxia, como este objeto, la nebulosa del anillo, con una resolución impresionante. Y lo que salta a la vista ahí en ese objeto es que primero no es uniforme, sino es como si fuera una esponja. Y esa esponja pues está relacionada con cómo está reaccionando ese gas y ese polvo, ese medio interestelar, a lo que está dentro de la nebulosa. Entonces, si ustedes nunca la han visto, esto es como si fuera una cápsula que está siendo esculpida por dos estrellas que hay allá adentro. Son dos estrellas, una alrededor de la otra, son estrellas binarias, que una de ellas ha estado perdiendo materia. Eso los astrofísicos le pusieron un nombre hartísimo que se llama nebulosa planetaria. Y es muy raro porque no tiene nada que ver con los planetas. Lo que pasa es que históricamente parecían un pequeño sistema solar con telescopios de menos resolución, por allá en el siglo XIX. Entonces le pusieron nebulosa planetaria, pero eso no tiene nada de planetario. Y es una pregunta favorita para corchar a los estudiantes en su examen doctoral, es que es una nebulosa planetaria, porque el nombre no significa absolutamente nada de lo que tiene que ver. Simplemente la nebulosa planetaria es la nebulosa creada con el gas que viene del desprendimiento de las capas exteriores de una estrella cuando se está muriendo. Esas estrellas son estrellas masivas también, comienzan a perder capas a su alrededor y hacen explosiones realmente. Entonces lo que estamos viendo ahí, los que tienen buen ojo y los que escribieron el artículo científico detectan 8 explosiones. Están viendo 8 caparazones alrededor del caparazón principal, en medio del cual se ven las dos estrellitas. Wow, pero o sea, hay una estrella que es la que está perdiendo esas capas, la otra está bien. La otra está bien y se está robando un poco. Es parte de esa evolución conjunta de las estrellas, que en este caso, pues por fuerzas de marea, una no le está ayudando a la otra, pero las explosiones no tienen en este caso que ver con el hecho que una esté junto a la otra. Una estrella, a medida que va agotando el hidrógeno, después intenta quemar elementos más altos para mantener la presión, porque una estrella es un sistema que está en constante balance entre la cantidad de presión que puede generar a través de reacciones nucleares y el colapso de toda la materia que tiene encima. Entonces la estrella brilla porque se está cayendo continuamente hacia su centro, pero se mantiene del tamaño que tiene, pues por la presión que ejerce al producir reacciones nucleares en ese centro. O sea, es como que la gravedad quiere espichar y las reacciones nucleares de fusión quieren expandir. Eso es una estrella, tal cual. Esa lucha entre colapsar o espicharse y la liberación de energía que proviene de su interior. Esa es la lucha que estamos viendo ahí. Porque a medida que se van quemando elementos más pesados, se crean como vacíos de presión que terminan en explosiones, y es lo que estamos viendo ahí. Que además en esa imagen, aparte del detalle que se ve que realmente parece una esponja, esas capas de gas que está lanzando la estrella, se ven las galaxias que están detrás. Y eso es lo que, cuando yo vi esa imagen, yo dije,
Sí, ¿se pueden decir groserías en este podcast? No. Claro que sí. Jueputa, increíble que se vean las galaxias que están detrás. O sea, lo dije con todas las letras, porque ahí detrás, hacia la parte izquierda de esa imagen, se ve un palito. Este palito es una galaxia en espiral que está detrás de la nebulosa. Eso está por fuera de nuestra galaxia. Esta nebulosa sí está dentro de nuestra galaxia, está relativamente cerca a nosotros, está a 2500 años luz. Esa galaxia que está detrás está a millones de años luz y la vemos ahí detrás gracias al poder de este telescopio. ¿Cómo entender un poco más como estas nubes, este polvo, estas capas, comparado, digamos, a la de la nebulosa de Carina? O sea, es como un material parecido, hay alguna similitud, porque pues tiene algún parecido visual. Esa es la pregunta de millón para lo que yo hago, para el estudio de medio interestelar, Esteban. Porque sabemos que, por ejemplo, por composición tiene que ser distinto. Aquí lo que estamos viendo son las capas exteriores de una estrella, entonces estamos viendo material que fue reprocesado en la estrella, mientras que en la otra nebulosa, por ejemplo, estamos viendo material que fue reprocesado también en estrellas, pero pues ha tenido más tiempo de estabilizarse en forma de una nube. Este de una u otra manera está fresquito, lo acaba de tirar la estrella y entonces su composición probablemente va a ser muy similar a la de la estrella. El gas que está en esa pared de Carina, pues puede ser gas que lleve mucho más tiempo por fuera de la estrella, en donde se han acumulado granos de polvo mucho más grandes. Esos granos de polvo en últimas son cadenas de carbono que tienen más en común, por ejemplo, con el grafeno que con el carbono, como nos lo imaginamos nosotros, como si fuera una piedra. Son esas cadenas de carbono que a lo mejor en un estado más tranquilo, en el interior de la nube de Carina, pues no están tan relacionados con la estrella, en este caso en la nebulosa del anillo, que esa estrella está botando esas capas directamente. Lo que estamos viendo son las capas de la estrella, no el gas que tiene alrededor. Juan Diego, ¿y de este gas se esperaría como en un futuro que surgieran nuevas estrellas de este gas? ¿Cuál es el destino de estos gases que se están viendo ahí? Esa es otra pregunta del millón y por eso a mí me pagan para averiguar si ese gas se va a convertir en nuevas estrellas o no. O sea, si uno quiere realmente entender la pregunta de dónde venimos y hacia dónde vamos, es contar la historia de ese gas. ¿Ese gas se va a convertir en nuevas estrellas? ¿Qué tan rápido? ¿Se va a convertir en sistemas planetarios? ¿En planetas como el nuestro? ¿En sistemas solares como el nuestro? Esa es la pregunta del millón y el problema es que es un problema complejo, no porque tenga física nueva, no porque estemos aquí buscando el interior de un agujero negro o la nueva partícula Higgs. Es complejo porque conjuga todas las ramas de la física. Aquí estamos viendo desde termodinámica hasta química, hasta... Bueno, no es que la química sea una rama de la física, por favor no nos insulten en los comentarios, pero sí estamos viendo cómo se están formando en moléculas y cadenas de elementos mucho más complejas, pues que en última son el principio para que se formen sistemas planetarios y estrellas. Entonces, si uno quisiera responder esa pregunta como en términos de probabilidad, no tenemos la respuesta en este momento. No sabemos. Si uno coge todo ese gas que existe en la galaxia y lo colapsa, se deberían estar formando unas 100 estrellas al año. Y cuando uno ve la cantidad de estrellas que se están formando al año, se está formando solamente una o dos. Wow. Eso significa que hay algo ahí en la mitad que está pasando que no estamos entendiendo. Esa es la clave del estudio del medio interestelar y del estudio de la formación de estrellas. Y por eso es que todavía me pagan el cheque, porque todavía no está resuelto. Bueno, Juan Diego nos tiene que mantener al tanto con sus descubrimientos de esta fascinante pregunta. ¿Listo? Creo que hay cosas que uno sabe que puede resolver en el tiempo de una vida. Yo no sé si se va a resolver la formación de estrellas en mi tiempo de vida, Esteban. A lo mejor, pero no estoy muy seguro. No estoy muy seguro. Creo que va a ser una pregunta en la que vamos a hacer progreso, pero no vamos a poder cerrar, porque no implica medir una sola cosa, sino medir muchas cosas al tiempo. Bueno, y esperamos también un poco que este podcast ayude a futuras personas a quizás meterse en este mundo y a ayudar a la causa, ayudar a Juan Diego, seguir la dinastía, la dinastía no, ¿cómo se llama eso? Como la herencia, seguir los pasos de Juan Diego. En la tradición. Eso. Bueno, Juan Diego, ¿le parece si pasamos a la de SMAC, a la del Deep Field, para cerrar? Listo. Pues si quiere, Esteban, le propongo que partamos el episodio, lo dejemos ahí y hacemos una segunda parte. Bueno, listo. Listo, entonces, pues hasta aquí dejamos la parte 1 de esta discusión sobre las imágenes del telescopio espacial James Webb y los esperamos para la parte 2. Sí, porque tenemos mucha tela que cortar. Todavía nos quedan muchas cosas de qué hablar y está muy interesante y muy chévere este episodio, así que pendientes de la parte 2 próximamente. Juan Diego, muchísimas gracias. Gracias, Esteban. Hasta la próxima.